cuando Mariana respondió al mensaje diciendo que no debía haber dejado a su hijo conmigo, supe que algo mucho peor estaba por suceder. Cuando recibí el mensaje de Mariana, sentí como si algo se quebrara dentro de mí. Apenas eran las 3 de la tarde y estaba en la oficina, terminando un proyecto que me había tomado semanas de trabajo. Mi teléfono vibró en el escritorio, y al ver el nombre de Mariana en la pantalla, una mezcla de sorpresa y alivio me recorrió el cuerpo. No era usual que me escribiera durante el día, y menos aún en horario laboral. Abrí el mensaje rápidamente, esperando que fuera algo rutinario, pero lo que leí me dejó perplejo. De verdad no debiste haber dejado a Lucas contigo el fin de semana, Daniel. ¿Es que no te importa su bienestar? El tono del mensaje era frío y distante, casi como si estuviera hablando con un extraño en lugar de su esposo. Mi primer impulso fue revisar de nuevo, convencido de que había leído mal. Pero no, ahí estaba, escrito claramente. No te importa su bienestar. Esa última frase resonaba en mi cabeza, como si estuviera golpeándome una y otra vez. No tenía sentido. Lucas, nuestro hijo de 6 años, había pasado el fin de semana con mis padres, como solía hacer cuando yo estaba ocupado con trabajo. Ellos se encargaron de cuidarlo y de asegurarse de que estuviera feliz y seguro. No había ninguna razón para que Mariana insinuara que no me preocupaba por él. Durante unos minutos, me quedé mirando el mensaje, tratando de descifrar a qué se refería. La verdad era que, últimamente, las cosas con Mariana no iban bien. Desde hacía meses, su actitud se había vuelto distante, casi indiferente. Parecía como si siempre estuviera en otro lugar, desconectada de nuestra familia, y sobre todo, de mí. Al principio pensé que era por el estrés del trabajo. Mariana siempre había sido una persona ambiciosa y dedicada a su carrera, y en los últimos tiempos se había involucrado más en proyectos que requerían viajes y reuniones constantes. Pero esto era distinto. Respondí al mensaje inmediatamente, tratando de entender qué pasaba. ¿A qué te refieres con eso, Mariana? Lucas estuvo perfectamente bien con mis padres. No entiendo qué te preocupa. Esperé unos segundos, mirando la pantalla, pero no llegó ninguna respuesta. Intenté tranquilizarme, diciéndome que seguramente estaba ocupada, que tal vez había escrito ese mensaje de manera apresurada y no quiso que sonara tan acusador. Pero una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. Pasaron los minutos, luego horas, y nada. Mariana no respondía. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero me resultaba imposible. Tenía esa sensación en el estómago, ese nudo de ansiedad que crecía cada vez más. Finalmente, alrededor de las 5, decidí llamarla. Esperé a que atendiera, pero después del tercer tono, la llamada fue enviada al buzón de voz. Le dejé un mensaje, pidiéndole que me llamara apenas pudiera, y traté de convencerme de que era solo una confusión, que en cuanto nos viéramos podríamos aclararlo. Esa noche, Mariana llegó a casa tarde, pasadas las 10. Su excusa habitual era que había tenido una reunión de trabajo importante que se alargó, aunque, para ser honesto, ya no estaba seguro de cuánto había de cierto en esas palabras. Durante el último año, las reuniones de Mariana se habían vuelto más frecuentes, y su horario cada vez más errático. Yo trataba de no darle demasiada importancia, pero en el fondo, había una voz en mi cabeza que me decía que algo no estaba bien. Esa noche, sin embargo, estaba decidido a hablar con ella. La esperé en la sala, tratando de mantener la calma. Apenas abrió la puerta y me vio sentado, se detuvo por un segundo, como si no esperara encontrarme allí. Su expresión fue una mezcla de sorpresa y algo más, algo que en ese momento no supe identificar. Mariana, ¿podemos hablar?, dije, tratando de mantener un tono neutral. Ella asintió, aunque sin mucho entusiasmo, y se sentó en el sillón frente a mí. ¿Por qué me enviaste ese mensaje hoy?, le pregunté directamente. Dijiste que no debía haber dejado a Lucas contigo. ¿Qué significa eso? Lucas estuvo con mis padres, y me dijeron que todo estuvo bien. Mariana suspiró y desvió la mirada, como si la conversación le resultara insoportable. Daniel, no es que haya pasado algo malo, es solo que, no sé, siento que no estás siendo responsable. Lucas necesita atención constante, y tú lo dejas con tus padres como si ellos pudieran cubrir todas sus necesidades. No es tan simple. ¿Responsable?, respondí, intentando no alzar la voz. Mariana, Lucas ama a sus abuelos, y ellos lo cuidan con mucho cariño. Solo fueron 2 días. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Mariana no respondió de inmediato. Parecía incómoda,
casi molesta por la situación, y me lanzó una mirada como si fuera yo quien estaba en falta. Daniel, no te lo tomes a mal. Simplemente creo que si vas a ser un buen padre, necesitas estar más presente. Esas palabras me dejaron sin aire. Yo siempre había estado ahí para Lucas, siempre. En cambio, en el último año, había sido Mariana la que estaba constantemente ausente, siempre con algún compromiso o reunión. No entendía cómo podía darme una lección de presencia cuando ella apenas pasaba tiempo en casa. Esa noche no logré obtener más respuestas. Mariana se fue a la cama temprano, sin querer discutir más. Me quedé en la sala, solo, tratando de entender qué había cambiado en nuestra relación. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones y dudas. Mis pensamientos se enredaban, tratando de encontrar una explicación para el comportamiento de Mariana. Había algo en su actitud, algo que no podía describir, pero que me hacía sentir cada vez más inseguro. Tal vez estaba siendo paranoico, me decía. Tal vez era solo el estrés de nuestras rutinas, o el cansancio acumulado. Pero cada vez que veía el mensaje que me había enviado, esa sensación de inquietud regresaba con más fuerza. Y entonces sucedió algo que lo cambió todo. Era domingo por la mañana, y Mariana había salido temprano diciendo que necesitaba reunirse con unos colegas. Me ofrecía acompañarla, pero me dijo que no era necesario. Es solo una reunión rápida, no me voy a demorar mucho, dijo, con una sonrisa forzada que no me convenció del todo. Así que decidí quedarme en casa con Lucas, aprovechando el día para pasar tiempo con él. A media mañana, mientras ordenaba la sala, el teléfono de Mariana vibró en la mesa. No suelo revisar sus cosas, pero esta vez, algo en mí me impulsó a hacerlo. Tomé el teléfono y vi que era un mensaje de alguien llamado Julián. Al ver el nombre, sentí una punzada de incomodidad. Julián no era un nombre familiar. Abrí el mensaje, y al leerlo, el nudo en mi estómago se hizo aún más fuerte. Te extraño. ¿Cuándo nos veremos otra vez? Sentí que me faltaba el aire. No podía creer lo que estaba leyendo. Mi esposa estaba teniendo una aventura. El mensaje era claro, directo, y no dejaba lugar a dudas. Las manos me temblaban mientras sostenía el teléfono, y sentí como si el mundo a mi alrededor se desmoronara. No sabía qué hacer, ni cómo reaccionar. En ese momento, todas las sospechas, todas las dudas que había tenido durante los últimos meses cobraron sentido. Mariana me había estado engañando, y lo había hecho a plena luz del día, utilizando excusas y mentiras para cubrir sus salidas. No solo eso, sino que lo había hecho sin ningún remordimiento, sin importar el daño que me estaba causando a mí o a nuestra familia. El mensaje de Julián no era casual, no era una simple conversación. Era la prueba de que mi esposa llevaba meses viviendo una doble vida, ocultándome su verdadera naturaleza mientras yo intentaba, día tras día, mantener nuestra familia unida. Ese día, no la confronté de inmediato. No sabía cómo. En lugar de eso, guardé el teléfono y traté de mantenerme calmado por Lucas. Pero en mi mente, sabía que nada volvería a ser igual. Después de ese domingo, me sentí como un extraño en mi propia casa. Sabía que mi matrimonio estaba acabado, que todo lo que habíamos construido juntos era una mentira. Sin embargo, aún tenía que ver a Mariana día tras día, fingiendo que todo estaba bien mientras ella seguía con su vida secreta. Sabía que tenía que enfrentarla, pero antes de hacerlo, quería saber hasta dónde llegaba su engaño y cuánto me había ocultado. Comencé a observar sus movimientos más de cerca. Noté que cada vez pasaba más tiempo con su teléfono, riendo y escribiendo mensajes mientras se apartaba de la sala. Su rostro se iluminaba con una expresión que no había visto en mucho tiempo. Sabía que esos mensajes eran para Julián, y cada vez que los intercambiaban, sentía una punzada de rabia que me quemaba por dentro. Una tarde, mientras Mariana estaba en la ducha, aproveché para tomar su teléfono nuevamente. No quería espiar, pero necesitaba pruebas, algo concreto que me permitiera enfrentarla sin que pudiera negar la realidad. Cuando abrí la aplicación de mensajes, descubrí una serie de conversaciones que me dejaron sin palabras. Los mensajes con Julián no solo confirmaban la relación, sino que revelaban una serie de mentiras y manipulaciones que me dejaron helado. Estoy agotada de tener que lidiar con él. No tiene ni idea de lo que está pasando, decía uno de los mensajes que Mariana le había enviado. Pronto tendrás todo lo que necesitas, respondió Julián. Solo sigue adelante con el plan y estará fuera de tu vida. El plan. Esa frase resonó en mi cabeza. ¿Qué significaba?
¿A qué se referían con todo lo que necesitas? Mis manos comenzaron a temblar mientras leía otros mensajes, donde Mariana le describía cómo estaba haciendo que yo pareciera un mal esposo y un padre ausente. Incluso mencionaba que estaba evaluando opciones para quedarse con la casa y el dinero, aunque todo eso lo habíamos construido con mi esfuerzo y sacrificio. A partir de ese momento, sabía que tenía que actuar con cuidado. No solo estaba en juego mi matrimonio, sino también mi vida y la de Lucas. Mariana no solo me había sido infiel, sino que además estaba planeando dejarme sin nada. Sabía que, si quería salir adelante, necesitaba pruebas contundentes para protegerme de cualquier movimiento legal que pudiera usar en mi contra. Así que, con dolor y rabia, tomé la decisión de empezar a documentar cada cosa que hacía, cada conversación y cada recibo, para estar preparado cuando llegara el momento de enfrentarnos en los tribunales. Decidí hablar con un abogado, un amigo de confianza al que conocía desde hacía años y en quien sabía que podía confiar. Le expliqué la situación, y aunque al principio dudó, al ver los mensajes y las pruebas que tenía, me apoyó incondicionalmente. Me recomendó instalar una aplicación de seguimiento en su teléfono, algo que me permitiera ver sus mensajes y sus ubicaciones sin que ella se diera cuenta. Al principio me sentí incómodo, pero sabía que era necesario. Mariana no estaba jugando limpio, y yo no podía permitirme perder la casa y a Lucas. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en una rutina de desconfianza y vigilancia. Cada vez que Mariana salía de casa, yo verificaba sus ubicaciones. Descubrí que los viajes de trabajo no eran más que fines de semana en hoteles de lujo con Julián. Mientras yo estaba en casa, cuidando a nuestro hijo y trabajando horas extras para pagar las cuentas, ella estaba gastando mi dinero en cenas caras, spas y lujos que nunca compartió conmigo. Fue en una de esas ocasiones que descubrí algo que realmente me dejó en shock. A través de los mensajes, me enteré de que Julián había comenzado a presionarla para que el divorcio ocurriera lo antes posible. Mariana le respondía diciendo que ya estaba cansada de mí, que no podía esperar a deshacerse de mí para empezar una vida nueva junto a él. Incluso había empezado a mentir a sus amigas en común, diciendo que yo era un esposo controlador y que nunca la dejaba en paz, preparando el terreno para dejarme como el malo de la historia. Finalmente, un día llegué a casa antes de lo previsto y encontré algo que confirmó que la situación había llegado a un punto de no retorno. Mariana y Julián estaban en la casa. No sé qué excusa le habría dado a Lucas, que estaba en su cuarto con los audífonos puestos, pero lo cierto era que los dos estaban en la sala, cómodamente sentados como si nada. Me quedé en la puerta, observándolos por un momento. Mariana lo miraba de una manera que nunca me miró a mí, y él le hablaba con una confianza que me hizo sentir fuera de lugar en mi propia casa. Fue en ese momento que supe que ya no había vuelta atrás. Mi matrimonio había terminado, y el amor que alguna vez sentí por ella se había convertido en una mezcla de dolor y resentimiento. Esa noche, después de que Julián se fue, confronté a Mariana. Ya no podía seguir fingiendo. Le mostré los mensajes que había leído, las pruebas de sus salidas y todo el dinero que había estado gastando. Esperaba que, al menos, se disculpara o intentara explicarse, pero lo que recibí fue una respuesta fría y cruel. ¿Qué esperabas, Daniel?, dijo con una sonrisa sarcástica. ¿Crees que voy a pasar mi vida atada a un hombre que no me da lo que necesito? No eres suficiente, y lo sabes. Así que, si quieres divorciarte, adelante, pero me quedaré con todo lo que me corresponde. Me merezco esta casa y más por todo lo que he soportado a tu lado. Esas palabras fueron como una puñalada. No solo no sentía ningún remordimiento, sino que estaba convencida de que tenía derecho a todo lo que había construido. Me di cuenta de que no solo había perdido a mi esposa, sino que ella nunca fue quien pensé que era. Me había estado usando, esperando el momento perfecto para obtener lo que quería, y ahora que su aventura con Julián la convenció de que podía tener una vida mejor, estaba dispuesta a destruirme para conseguirlo. Decidido a no ceder, le dije que aceptaba el divorcio, pero que no iba a permitir que se llevara todo. Esto la enfureció aún más, y comenzó a gritar, asegurando que pelearía hasta el último centavo, que no me daría el divorcio fácilmente y que alargaría el proceso tanto como fuera necesario para hacerme la vida imposible. Fue entonces cuando supe que tenía que prepararme para una batalla legal larga y dolorosa. Sabía que, si me enfrentaba a ella, debía tener todo en orden y no dejar ningún cabo suelto. Con la ayuda de mi abogado, comencé a recopilar pruebas de todos los gastos, de todas las mentiras y manipulaciones. Y aunque el proceso fue devastador, me mantuve firme, porque sabía que, al final, mi paz y la de Lucas valían la pena. Desde esa noche, Mariana no hizo más que empeorar las cosas.
Cualquier atisbo de respeto o dignidad había desaparecido, ahora, era solo cuestión de tiempo antes de que todo explotara. Pero, como había amenazado, no me lo iba a poner fácil. Apenas le dije que estaba dispuesto a divorciarme, Mariana pareció recibir la noticia como una victoria, convencida de que tenía la ventaja. Para empezar, decidió que se quedaría en la casa mientras durara el proceso, insistiendo en que tenía derecho a quedarse con Lucas y el hogar, ya que, según ella, era la mejor opción para nuestro hijo. No voy a permitir que crezca en un ambiente inestable, decía, fingiendo preocupación. A mí, en cambio, me hacía ver como un padre irresponsable, y en más de una ocasión, insinuó frente a Lucas que estaba dejándonos a su suerte. Empezó a llevar a Julián a la casa con más frecuencia. No hacía ni el más mínimo esfuerzo por ocultarlo. Al principio, pensé que lo haría cuando Lucas no estuviera, pero no. Incluso empezó a aparecer con él en horarios en que Lucas estaba en casa, presentándolo como un amigo y asegurando que estaba ayudando a mamá a resolver cosas importantes. No tenía vergüenza. La primera vez que encontré a Julián en la sala mientras Mariana me ignoraba, casi pierdo el control. Pero su abogado me había advertido que no hiciera nada impulsivo. Cualquier cosa que ella pudiera usar en mi contra sería un arma en el proceso. Las semanas se convirtieron en una pesadilla constante. Mariana seguía con su rutina de lujos, como si nada en su vida hubiera cambiado. Pedía cenas caras para ella y Julián usando la cuenta conjunta, reservaba spa para relajarse del estrés del divorcio y sacaba dinero de nuestras cuentas alegando que eran gastos necesarios. Cada transacción se registraba, y mi abogado me dijo que, aunque todo se resolvería eventualmente, ella estaba buscando alargar el proceso lo máximo posible para seguir viviendo cómodamente a costa de mis ahorros. Una tarde, mientras estaba en la oficina, recibí una llamada de Lucas, algo inusual porque normalmente lo llamaba yo en las noches. Respondí enseguida, y al escuchar su voz, sentí como se me formaba un nudo en el estómago. «Papá, ¿por qué Julián duerme en la casa?», preguntó con la inocencia de un niño, pero con el tono confuso y preocupado que cualquier padre reconocería al instante. Mi corazón se detuvo por un segundo. Traté de mantener la calma para no alarmarlo, y le respondí lo mejor que pude: «Cariño, Julián solo está ayudando a mamá. No tienes que preocuparte por nada, ¿sí?» «Pero es raro, papá. Ya lo he visto 2 noches en la habitación de mamá». Y cuando le pregunté, ella se enojó y me dijo que no preguntara cosas que no me importan. No podía creerlo. ¿Hasta dónde era capaz de llegar Mariana? No solo estaba poniendo a Lucas en medio de nuestra situación, sino que lo estaba utilizando para seguir adelante con su relación sin ningún respeto por el impacto que esto podría tener en él. Sentí como la rabia subía por mi cuerpo, pero respiré profundo y le dije a Lucas que me llamara si necesitaba algo, que siempre estaríamos juntos, sin importar lo que pasara. Colgué, sabiendo que debía hablar con mi abogado. Necesitaba que todo esto quedara registrado de alguna manera. Mariana estaba jugando con fuego, y cada vez me quedaba más claro que no tenía ningún límite moral. Los días pasaron, y la situación se tornó cada vez más insostenible. Mariana seguía con Julián, y como si no fuera suficiente con humillarme en nuestra casa, empezó a llevarlo a reuniones familiares y eventos sociales donde antes íbamos juntos. A varios de nuestros amigos en común les empezó a contar su versión de los hechos, que yo era un hombre frío y controlador, que nunca la dejaba salir ni ser feliz, y que por eso había tenido que buscar comprensión en otro lado. Incluso se atrevió a decir que lo único que yo quería era que ella sufriera durante el proceso de divorcio y que me estaba vengando al negarme a ser generoso en el acuerdo. Algunos amigos, a quienes creía cercanos, comenzaron a distanciarse de mí sin siquiera darme una explicación. No podía evitar sentir la rabia de saber que Mariana estaba arruinando mi reputación. Estaba convencido de que, si ella seguía hablando mal de mí, podría llegar a influenciar a mi familia o hasta a mis colegas en el trabajo. Mariana, que siempre se mostraba como la esposa encantadora y perfecta, se estaba aprovechando de sus conexiones para destruir mi vida, manipulando cada detalle para que pareciera la víctima. Pero, a pesar de todo, me mantuve firme. Sabía que si caía en su juego, solo le daría más poder. Mi abogado me dijo que todo esto serviría como evidencia en el juicio, y que los tribunales no veían con buenos ojos a quienes trataban de alargar el proceso para beneficio propio. Así que documenté cada movimiento, cada gasto, cada palabra dicha frente a Lucas. No iba a permitir que ella arruinara todo por lo que yo había trabajado tanto. Sin embargo, Mariana no se detuvo ahí.
Llegó al punto de pedir una pensión para mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrada mientras el divorcio se resolvía, y su argumento era que sacrificó su estabilidad para cuidar a Lucas cuando, en realidad, yo me ocupaba de los gastos del hogar casi por completo. Mi abogado intentó desestimar su petición, pero Mariana alegaba que había dejado su carrera para dedicarse a la familia, cuando todos sabíamos que llevaba años sin trabajar y solo utilizaba mis recursos para mantener su vida de lujos. Durante las audiencias preliminares, el descaro de Mariana alcanzó su punto máximo. Frente al juez, aseguró que yo era un padre ausente, que pasaba demasiado tiempo en el trabajo, y que Lucas estaba mejor bajo su custodia. La mentira me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mariana estaba dispuesta a decir cualquier cosa para manipular el proceso y quedarse con Lucas, sin importar el daño emocional que le causara. Incluso insinuó que yo estaba descuidando a Lucas, que ella lo había protegido de mí porque, según ella, no era un padre adecuado. Pero lo que Mariana no sabía es que yo tenía pruebas. Mi abogado mostró las evidencias de todas sus salidas, de sus gastos excesivos y, sobre todo, de la relación con Julián. Gracias a las pruebas de los gastos, el juez pudo ver que Mariana estaba alargando el proceso para continuar viviendo a mis expensas y usar a Lucas como moneda de cambio. Finalmente, tras un largo y exhaustivo proceso, el juez falló a mi favor en cuanto a la custodia compartida. Mariana, quien había argumentado que necesitaba la pensión y la custodia para mantener a Lucas, perdió el derecho a la manutención y se le exigió devolver una parte de los gastos que había tomado de la cuenta conjunta. Fue una victoria, pero el daño ya estaba hecho. Mi relación con Mariana, mi reputación y hasta mi paz mental habían quedado destrozadas. Sabía que tomaría tiempo reconstruir mi vida y asegurarme de que Lucas estuviera bien. Afortunadamente, Julián desapareció de la vida de Mariana tan pronto como el dinero dejó de fluir, y aunque fue difícil al principio, finalmente pude cerrar ese capítulo de mi vida.